Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales de día miércoles, acá en vivo en la televisión pública. Un día en el que la agenda vuelve a ser el cambio climático, vuelve a hablarse de incendios en la Argentina, se habla de crisis hídrica, se habla de una sequía impresionante, se habla de unas jornadas como la que se van a venir el jueves, el viernes y el sábado en gran parte del país, de temperaturas récord, de una ola de calor que tiene consecuencias. Y siempre hablamos en desiguales, justamente de desigualdad. Y el cambio climático también tiene consecuencias a largo plazo en la desigualdad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y sobre eso tenemos placas, tenemos información hecha por estudios recientes. La primera de ellas, hecha por un informe del Foro Económico Mundial, dice que la crisis de empleo, sumado al cambio climático, aumentó la migración de un país a otro en el año 2020 a 34 millones de desplazados, es decir, personas que se vieron obligadas de alguna manera a irse de su país de origen producto de alguna catástrofe natural. Reiteramos esto en el marco de 2020, unida también a la crisis de empleo. Pero hay otra segunda placa que habla de lo que es el desplazamiento interno, incluso dentro de las propias fronteras, dentro de los propios países. Un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, esto lo hizo también el Banco Mundial, habla de que 40 millones de personas fueron desplazadas en el año 2020. 30 de ellas lo hicieron por un desastre natural causado por el cambio climático. Es decir, dentro de un mismo país, 30 millones de personas tuvieron que moverse de su lugar de residencia, de su lugar de arraigo, producto del cambio climático. Y hay una tercera placa también con información del informe Groundswell del Banco Mundial que dice que el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para el año 2050. Ayer hablábamos, por ejemplo, con nuestros invitados cuando debatíamos entre desarrollo y ambientalismo de cómo se piensan las ciudades, de cómo se piensan las poblaciones, ¿no? ¿Dónde vive la gente? ¿Cómo vive la gente? Incluso lo que pasa en la zona de Lamba, por ejemplo, con estos días, con el gran consumo de energía, tiene que ver también con una superpoblación y una demanda altísima en una zona muy específica. ¿Por qué? Bueno, porque el desarrollo se dio de esa manera. Pensar a los países incluso como un conjunto al momento de cuidar lo que tiene que ver con nuestros recursos y las consecuencias del cambio climático también nos habla, a la larga siempre, de desigualdades. Un dato más que quería agregar, sumado a las placas que veíamos recién. En Latinoamérica se calcula que la temperatura va a aumentar entre 1 y 4 grados en promedio. Esto se calcula para los próximos años. Y Latinoamérica y el Caribe actualmente pierden 11 millones de dólares anuales por desastres naturales asociados al clima. Es decir, hay consecuencias en la vida de las personas, hay consecuencias económicas muy concretas en los gobiernos, en los estados, y todo esto, reiteramos, en un planeta que pide a gritos que se le preste atención. Programa libre de humo, desiguales, siempre lo decimos, y me muevo yo a encontrarme con mis compañeros, Néstor Espósito, Pablo Ibáñez. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Están bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me alegra. Tenemos una comunicación vía Zoom, de la cual también ustedes, por supuesto, van a participar, con el viceministro de Ambiente de la Nación, con Sergio Federovisky, a quien saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Desiguales. Buenas noches, muchísimas gracias. Sé que me habían invitado para estar en el piso, pero estas temporadas de COVID han obligado a que frente a algunos síntomas tuviera que permanecer aislado, por lo tanto pido disculpas por no estar en el piso como hubiera deseado hacerlo. Sergio, no te preocupes, la semana pasada yo no vine por tener COVID, así que me tuvieron que reemplazar y bancar mis compañeros, se entiende la situación. Bueno, una declaración de emergencia ígnea en las últimas horas en nuestro país, producto de los focos de incendio, yo no sé si llamarlos descontrolados o no, que hay en varias provincias. ¿Por qué? ¿De qué se trata declarar una emergencia en este sentido? ¿Permitís previamente hacer una referencia Sí. a lo que presentaste en las placas sobre los desplazamientos Sí. y el cambio climático? Yo creo que esas placas, que además son muy ajustadas en cuanto a sus datos, me permiten hacer dos señalamientos. El primero y fundamental, que cuando se dice estamos en riesgo por el cambio climático y la humanidad va a desaparecer, no.
lo que va a pasar es que muy probablemente se profundice a tal punto la desigualdad que lo que haya sea una humanidad distinta a la que conocemos, porque las capacidades para responder frente a los estímulos negativos desde ya que proponen las catástrofes naturales son muy desiguales al interior del planeta. Y de hecho, esos procesos, y este es el segundo subrayado que quería hacer, ya están ocurriendo, a veces delante de nuestros ojos y nos cuesta verlos. Uh-huh. La crisis política que se produce y que deriva en un éxodo increíble por parte de la población de Siria, está iniciada, más allá de la locura de un dictador, etcétera, etcétera, está disparada por una sequía inusitada que a su vez generó una especie de avalancha de agricultores hacia las ciudades, y esas ciudades tuvieron que a su vez repelerlo. Los desplazamientos internos de los que hablábamos, ¿no? Digo, exactamente, esto de que esas migraciones internas, claro. Esos desplazamientos muchas veces, cuando no diría yo casi siempre, tienen una relación muy directa con el acceso a los recursos naturales, acceso que se ve cada vez más dificultado precisamente por las cuestiones vinculadas con el cambio climático. Sergio, dicho esto, voy a tu pregunta. El escenario que hoy Sergio, se plantea en Argentina... quiere meterse, Néstor, para agregar algo. Permíteme interrumpirte. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Néstor Espósito. Permíteme interrumpirte porque dijiste algo que me parece que es copernicano en esta historia. ¿El cambio climático es un regulador de la desigualdad social de acá al futuro? Es más que un regulador, diría yo, un acentuador de la desigualdad social. Porque lo que tenemos, perdón la autorreferencia, yo hice un documental que se llama Punto de No Retorno, que precisamente lo que pretende mostrar es que hay un umbral que la ciencia fija en alrededor de un aumento de 1,5 grados de la temperatura promedio del planeta, tras el cual no va a ser posible regresar a la situación anterior y por lo tanto no sabemos cuál va a ser el equilibrio, si es que lo consigue, del sistema climático planetario. Claro, pero entonces no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno político. Por supuesto, por supuesto. Los desastres naturales, voy a citar un libro de un gran científico norteamericano llamado Andrew Muskie, que escribió un libro que se llamaba Los desastres naturales no son naturales. Y ese juego de palabras, en realidad lo que está diciendo es que los desastres naturales son eventos sociales, políticos, económicos, detonados por un evento de la naturaleza. Para decirlo vulgarmente, no es lo mismo un terremoto de 8 puntos Richter en Haití que en Alemania. Claro. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. La humanidad tiene menos capacidad de absorción de los recursos naturales, de los desastres naturales, según su vulnerabilidad, según su grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, quienes sobrevivan o sean capaces de repeler o de tener mayor absorción de estos desastres naturales van a ser los que van a pasar el umbral y van a poder seguir sobreviviendo hacia el futuro. Y no vamos a ser todos. Un sálvese quien pueda horrible, la verdad, ¿no? Porque horrible, uno, digo, más allá que uno puede decir, bueno, y esto lo digo sin ningún tipo de burla, pero separo la basura, me compro botellas reciclables para contaminar menos. Son acciones tan mínimas, pero tan mínimas en un planeta en el que las potencias y las industrias contaminan de manera espantosa, que medio que uno dice, bueno, no tengo tanto la culpa, ¿no? Más allá todavía de eso, diría yo que ese hombre verde que vos estás describiendo, en verdad es una fabricación que se nos impone por parte de quienes quieren que creamos que lo que estamos haciendo es revolucionario, cuando en realidad no cambia nada y permite que esos lobbies sigan actuando de la manera que siguen actuando. No por casualidad, paradójicamente, en los últimos 30 años, que es cuando se inició y se instaló fuertemente en la agenda internacional la lucha contra el cambio climático, es decir, cuando los estados se empezaron a ocupar supuestamente del tema, es cuanto más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ninguno de los acuerdos internacionales llegó a buen puerto, o por lo menos ha dado un resultado positivo. Claro. Volviendo, Sergio, a la Argentina, recién veíamos una imagen aérea de lo que son los incendios durante la noche, ¿no? Una imagen que asusta, porque digo, pareciera ser un fuego fuera de control y al menos en los próximos días la Argentina no va a tener lluvias importantes para frenarlo. ¿Qué está pasando con eso? Está pasando en la Argentina lo mismo que está pasando en todos los países con latitudes similares a la de nuestro país, que el fuego se ha convertido en una de las consecuencias más directas del cambio climático, básicamente por dos motivos.
Primero porque, y esto es uno de los resultados del calentamiento global, los periodos de sequía se van extendiendo cada vez más. Entonces las temporadas secas, el centro del país, por ejemplo, en el invierno, o el verano en la Patagonia andina, son cada vez más prolongadas y la lluvia aparece mucho menos. Además, el hecho cierto de que la Argentina está viviendo en los últimos 2 años un periodo de sequía extrema como muy pocas veces antes. Y el segundo efecto del cambio climático es que como la temperatura año tras año va aumentando, la vegetación va padeciendo una pérdida de humedad que la somete a un estrés hídrico tal que luego prende como si fuera papel. Cuando nos dicen a nosotros como Estado que pongamos más recursos para enfrentar los incendios forestales, yo coincido básicamente que hay que poner todos los recursos a disposición y por eso el presidente con muy buen criterio declaró la emergencia ígnea para poder disponer de esos recursos. Pero también digo que si solo se tratara de acumular recursos, no existirían los incendios forestales arrasadores en California, en un país, los Estados Unidos, que tiene muchos más recursos que prácticamente todos los países del mundo. Ahora, yendo a lo que tiene que ver con lo que se viene para estos próximos días, hablamos de una ola de calor, aunque técnicamente entiendo que no es una ola por la cantidad de días consecutivos, pero bueno, para cualquier ciudadano de a pie te dice, bueno, se vienen 3 días con 40 grados, es una ola de calor, consumo de energía, esto viene de la mano de la crisis energética, cortes de luz, ayer lo hablábamos aquí en Desiguales, digo, hay incluso una crisis hídrica que pone en riesgo a las represas que nos dan energía. Es una situación en la que tenemos que estar atentos. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos ante esto? Varias cosas puedo responder al respecto. Por un lado, está claro que estamos frente a una ola de calor y la ola de calor es, aunque parezca una obviedad decirlo, una sucesión de días con temperaturas mínimas y máximas muy por encima de lo habitual. Y las olas de calor sí son una respuesta directa al cambio climático porque los científicos también advierten desde hace mucho tiempo que una consecuencia del cambio climático es la agudización de los extremos. La ola de calor es un extremo y está cada vez más agudizado y ocurre de manera más recurrente. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hay 2 cuestiones que nos representan claramente. Una es el tema del agua, porque la declaración de emergencia ígnea que determinó el presidente tiene como antecedente inmediato la declaración de emergencia hídrica de mediados de año, tanto para el río Paraná como para el río Limay, por ejemplo. Y necesitamos entonces entender que el derroche de agua es algo que ya no nos podemos permitir. La Argentina tiene un consumo por persona por día de 350 litros cuando el promedio mundial es de 250 litros por persona por día. Y en estas situaciones de agudos días de calor, el agua no solamente no debe derrocharse por una cuestión de que no corresponde, sino porque tiene que estar claramente al servicio de aquel que la necesita para su sobrevivencia. Claro. Y el segundo elemento es el fuego, indudablemente, porque la ola de calor, lamentablemente, ante la sequía extrema que estamos viviendo, nos va a poner muy probablemente ante una tensión muy fuerte en la aparición de los incendios, ante lo cual pedimos encarecidamente, principalmente a los turistas que están en la Patagonia, que sabemos que son muchos, que por favor no hagan fuegos. Claro. Parques Nacionales acaba de decidir que queda prohibido hacer fuego en los campings libres. Solo está permitido en las áreas protegidas. Vos Sergio, cuando decís no hagan fuego, te referís a no hagan un asado. Digo, nadie estaba hablando de ni siquiera de prender fuego intencionalmente. Por supuesto, estoy diciendo no hagan fuego de manera para poder pasarla mejor en su campamento, para calentar agua. En la medida de lo posible, no hagan fuego, porque cualquier chispa, cualquier fogón mal apagado, aun cuando se lo haya querido apagar bien, puede ser el inicio de un desastre. Claro. Por eso decía recién que Parques Nacionales, la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Ambiente, decidió informar que en las áreas protegidas de la Patagonia queda prohibido hacer fuego en los campings libres. Solo está permitido en aquellos lugares donde hay infraestructura para poder garantizar que ese fuego no se propague. Por lo tanto, está claro que hay una de las causas de generación de los incendios forestales es la negligencia, el descuido, no apagar bien un fogón, etc. Hay que evitarlo a como dé lugar porque es una temporada verdaderamente muy, pero muy adversa. Federovisky, hay una mirada general con el tema del calentamiento global, de lo ambiental en general, que es todo parece que ocurre lejos, salvo cuando, sobre todo en el AMBA, ocurre algo como la ola de calor, la cuestión hídrica, que no parece que tiene
los beneficios de vivir en una ciudad y no tienen los perjuicios de, por ejemplo, tener el tema del fuego que ahora está ocurriendo en la Patagonia, pero que también ha ocurrido el año pasado para esta época muy fuerte en Córdoba. Digo, ¿cómo pensar todo ese proceso? ¿Cómo pensar la parte educativa y cómo pensar la parte de acción concreta? Porque uno imagina que se plantean las cuestiones en momentos particulares, pero después siempre de alguna manera se diluye o la cuestión educativa o la cuestión cultural o la cuestión de controles específicos sobre la industria. ¿Qué hacer con un tema que vuelve cada tanto y siempre que volvemos de un escalón más alto de preocupación? Yo no tengo una respuesta única para eso, pero entiendo que hay muchos factores que nosotros tenemos que desplegar como Estado para garantizar que haya una política pública persistente y consistente en el tiempo que vaya más allá de quien sea el gobierno. Me da la sensación de que hay algunas cuestiones que ya no merecen la pena ser discutidas, porque los efectos del cambio climático ya están entre nosotros. Por lo tanto, la educación ambiental en la educación formal ya no puede ser motivo de discusión. De hecho, el Congreso aprobó hace un año, por unanimidad, una ley de educación ambiental que por suerte vamos a poder poner en marcha. Hay una ley Yolanda. Déjame decirte una cosa. Hay sectores claro, políticos que plantean que el cambio climático es un invento, es una especie de leyenda urbana y una especie de control, de una sinarquía sobre la sociedad. Einstein decía que hay dos cosas infinitas en el planeta, entre nosotros, perdón, que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y sobre el universo tengo mis dudas, decía Einstein. Sí. Sergio, te hago una última pregunta antes de despedirte. Hoy se conoció que el intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, presentó un amparo para que se suspenda la exploración offshore en el mar argentino. ¿Qué opinión tenés? Me gustaría saber qué hubiera hecho el intendente Montenegro si en este momento estuviera gobernando su partido, que fue el que inició el proceso en la Secretaría de Energía para avalar la exploración offshore en la búsqueda de conocer cuál es el stock de hidrocarburos que tiene la Argentina en su plataforma submarina, cosa que me parece, por sobre todas las cosas, lícita. Segundo, me parece que el intendente Montenegro debería preguntarse quién lo asesora, toda vez que esa exploración offshore, aun cuando pudiera generar algún temor, alguna dificultad en materia ambiental, hoy no pretende sacar petróleo, por lo tanto, y además está a 307 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Hoy simplemente lo que va a haber es una exploración, una búsqueda para conocer cuál es el yacimiento, si es que lo hay, de hidrocarburos y cuál es la potencialidad para poder explotarlo en el futuro. Yo creo, sinceramente y con mucho respeto, que el intendente Montenegro está aprovechando una oportunidad más política de oponerse solamente porque es oposición. Sergio, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Continuamos en Desiguales, momento de que Néstor Espósito nos cuente de qué nos va a hablar. Hoy hubo novedades en la causa que investiga la muerte del joven futbolista de Barraca Central, Lucas González. Confirmaron los procesamientos de algunos policías, revocaron lo de 2 mujeres policías que ya están en libertad, cuestiones que tienen que ver con el mero trámite. Vamos a tratar de pasar esa página, aún contándote qué fue lo que ocurrió, para explorar un poquito más allá, porque ¿y si esto no fue un episodio aislado? Lo que está buscando la investigación ahora es determinar si estos fueron 3 loquitos con 12 loquitos más que los encubrieron por un episodio muy particular, o es un modus operandi que tira, como decía Miguel Mateos en SAS, que tira para arriba y hay que ver hasta dónde llega. Bueno, interesante. ¿Pablo? No, nos vamos a meter con un tema que invade un poco el territorio de Néstor Espósito, que es la justicia. Hoy te pisa tu hectárea. Sí, pero básicamente con la lectura política. Tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, haciendo un poquito de historia. La Corte Suprema resolvió y declaró con un fallo a fin del año pasado la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, que tiene todavía 13 miembros. Decidió que eso debe reponerse, debe establecerse una nueva conformación respetando equilibrios, pero puso un plazo de 120 días para que eso se haga de manera perentoria. Es decir, ¿cuándo se cumple ese plazo? El 16 de abril, porque es un tiempo corrido. El 17 de abril estaríamos ya fuera
de plazo de alguna manera. ¿Qué ocurrió en el medio? El gobierno, antes justamente del fallo de la Corte, envió un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. ¿Qué se supo en estos días? Que se va a incorporar en las sesiones extraordinarias que están previstas para la última semana de enero, pero hoy además Mario Negri, el presidente del bloque de la UCR, del bloque mayoritario de la UCR, presentó un proyecto también de reforma del Consejo de la Magistratura. Nos vamos a meter en ese detalle. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. Hay posiciones bastante encontradas entre el oficialismo y el gobierno y la oposición, pero sobre todo hay una discusión, y la discusión es qué rol debe tener en el nuevo Consejo de la Magistratura la Corte Suprema de Justicia. Tengo una consulta que me la puede responder cualquiera de los dos. ¿Qué diferencias hay entre el proyecto presentado por el gobierno y el proyecto presentado por Mario Negri? Digo, sustancialmente, ¿cuál es? Esa es la diferencia. La diferencia es que el proyecto del gobierno tiene 17 integrantes y ninguno de los integrantes es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de Mario Negri, que se conoció hoy, tiene 20 integrantes y pone en la cabeza, en la presidencia del Consejo de la Magistratura, justamente al presidente de la Corte. ¿Qué quiere la Corte, Néstor? Con un dato adicional, además, porque en ese caso el presidente del Consejo podría ser un Julio Cobos moderno, porque en caso de empate el voto del presidente de la Corte vale doble. Por eso 20, claro. De no tener ninguna representación, pasa a tener una representación fundamental a punto tal que su voto desempata. ¿Eso es lo que quiere la Corte? La Corte lo que ha buscado es generar mayor poder y tener la suma del poder público judicial, y de hecho lo está consiguiendo. Mira, vamos a hacer un repaso de unas fotos para ponernos un poco en situación. Dale. También, porque primero la decisión del gobierno, una vez que sabía que se venía el fallo de la Corte, fue justamente enviar su propio proyecto de reforma. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte voltea una reforma hecha en el 2006, que la paradoja es que el fallo de la Corte sale 15 años después de aquella reforma del 2006 que fue promovida por Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora. Aquel proyecto bajaba a 13 miembros de los integrantes del Consejo y no dejaba ningún lugar para la Corte. ¿Qué dice la Corte? Volvemos a la ley original. Paradójicamente una ley que estaba derogada, porque ya no existía más. Claro. Pero dijo la Corte, el voto entre ellos de Rosati, diciendo 20 integrantes, volvemos al esquema original, entre ellos la Corte presidiendo. Otra decisión también donde Rosati se vota y se otorga a sí mismo un rol. Ya, es muy técnico, vamos a tratar de simplificarlo. Una ley se deroga por otra ley. Esta ley dice que este teléfono vale 10 pesos, sale una ley que dice que vale 15, esta ley que dice que vale 10, ya no corre. No vale más. Una ley se deroga por otra ley. En este caso, la ley que rigió durante 15 años fue declarada nula, pero la anterior estaba derogada. Claro. Entonces, esta ley que se pone en vigencia no existe. Por eso, lo que dicen los políticos, incluso algunos de la propia oposición, ayer Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura decía esto, es la Corte legisló y la Corte no puede legislar. Claro. Exacto. Entonces, el fallo de la Corte podría ser inconstitucional. ¿Quién tiene que decir que el fallo? Congreso. No, la Corte Suprema. La propia Corte que falló sobre sí mismo. La constitucionalidad lo tiene la propia Corte. Claro, ocurrir exacto. eso, entonces. Y claro, por eso estuvo por eso también está. Ahora, hay una especie, la Corte no solamente legisló, sino que ahora arrinconó políticamente. Sí, claro. Porque con esto no te da otro margen que hacer lo que ellos quieren o sacar una nueva ley. No, pero además con la cuestión de los plazos, Luli, porque dice además, 120 días, le está diciendo al Poder Político, al Congreso, en 120 días pónganse de acuerdo y voten una nueva reforma o en todo caso volvemos a la ley antigua. La ley derogada, que dice Néstor, todavía no está activa. Ese es como el atajo. La ley derogada volvería a tener vigencia el día 121, es decir, el 17 de abril. Por eso el gobierno pone el tema en extraordinarias y por eso se empieza a acelerar la discusión. Ahí hay una trampita. Si el día 121 no está sancionada la ley que restablece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entonces el Consejo de la Magistratura no puede hacer más nada. Entre las cosas que no puede hacer es que no puede administrar el presupuesto del Poder Judicial. Y si no lo administra el Consejo de la Magistratura, ¿quién lo puede administrar? La Corte. Exactamente. Pero bueno, todo
todo termina en la Bueno, Corte. de hecho, la presidencia del Consejo de la Magistratura, de alguna manera, además del voto de desempate, le otorga, porque el Consejo de la Magistratura también maneja una parte importante del presupuesto, Claro. que con el presidente de la Corte al frente del Consejo, Acá lo estamos de viendo. alguna manera doctor completaría, Rosati. en este caso particular, el doctor Rosati, que es en este momento presidente de la Corte. No es nominal en todo caso, sino es por el cargo. Ahora, tengo una pregunta, porque en este contexto además recordemos que falta una integrante mujer en la Corte Suprema de Justicia. El presidente no envió el pliego con el nombre de la jueza o de Propuesta, la abogada a proponer. sí. Y sí he escuchado que se habla de, presentar una reforma más grande que incluya dentro de una de sus partes una modificación de la cantidad de integrantes de la Corte. Eso no sería en extraordinarias, y Bolomiaro. No, habrá que ver, porque en extraordinarias es un dato técnico, pero para Sí. decirlo, en extraordinarias se discuten los temas que específicamente, cuando se convoca extraordinaria, va una listita así en el decreto que Sí. dice qué temas se van a tocar, qué expedientes se van a tocar puntualmente, y ahí puede ser que se incorpore eventualmente un tema de la Corte, que no sería el caso. Debería haber un proyecto presentado y después incorporarse. No parece estar hoy por hoy el tema en la agenda. Ahora déjame decirte una observación con eso, y no es un tema menor, porque en la medida que creció desde el gobierno la propuesta de ampliar la Corte, hoy Aníbal Fernández o ayer o hoy dijo 12 miembros, Alberto Fernández dijo que él está de acuerdo con ampliar, no definió un número todavía porque propone en todo caso una discusión, pero ¿qué ocurrió en el medio? Este giro, porque en el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garabano, el ministro de Justicia, presentó un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. En ese proyecto había 16 integrantes y no había un lugar para el presidente de la Corte. En diciembre pasado, un dirigente del PRO, Pablo Tonelli, presentó un proyecto para el Consejo de la Magistratura y no estaba incorporada la figura del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, el gran giro político que se da en estos términos, de hecho cuando lo analizamos hace 20, 25 días, parecía haber un consenso en los actores de la política de no mezclar al Consejo con la Corte. Claro. Ahora, el proyecto de Negri sienta al presidente de la Corte en el Consejo. Y el proyecto que está analizando el PRO también parece orientarse en ese mismo sentido. Estamos en comunicación con el diputado del Frente de Todos y además integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moró. Moró, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, de lo que estamos hablando tiene que ver también con la Cámara de Diputados, por supuesto, tiene que ver con lo que puede llegar a ocurrir. Se quedó oscuras. Ay, volvió la luz. Yo dije, se cortó la Ahí luz está. de Moró. Sí, En vivo. sí, pero no hubo corte de luz. No hubo Se me corte. cortó la lamparita a mí. Bien, zafamos entonces. Decía, un proyecto que presentó el diputado Mario Negri, recién lo contaba Pablo Ibáñez, tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados con esto en las próximas semanas? Bueno, como te explicaba recién tu colega, esto va a depender mucho en las próximas semanas de la decisión o no que tenga el Poder Ejecutivo de mandar algún proyecto vinculado a esta cuestión, porque si en extraordinarias no lo envía el Ejecutivo, no hay forma de tratar un proyecto que se origine en un diputado o en un bloque de diputados. Recién ocurriría eso sí a partir del 1 de marzo, que es cuando se reinicia el periodo ordinario de sesiones. Pero mientras tanto, mientras puede ocurrir o no que se trate en extraordinarias, lo que sí es cierto es que está en la agenda pública, no solamente vinculado al hecho del Consejo de la Magistratura y esa insólita e indignante sentencia de la Corte o fallo de la Corte, que no solamente se acuerda 15 años después de tratar de darle inconstitucionalidad al proyecto que en su momento fue votado por el Senado, sino lo que es peor, y no tiene ningún antecedente en la historia jurídica de Argentina, y yo creo que del mundo occidental, es que además ese fallo restituyó una ley derogada por el Congreso. O sea que la Corte lo que hizo fue... Bueno, lo que hizo la Corte fue arrogarse facultades legislativas. Bueno, pero este es uno de los atropellos, no el único, que la Corte ha cometido
una corte que está absolutamente deslegitimada por infinidad de razones, no solamente por estos fallos insensatos, sino porque debajo de sus narices ocurrieron las peores aberraciones que uno tenga memoria en un régimen democrático y de Estado de Derecho a lo largo de la historia argentina. Una corte cuyo presidente y vicepresidente habían aceptado ingresar por la ventana con un decreto, una cosa que tampoco ocurrió en la historia argentina. Una corte que además lo tiene al presidente con un proceso penal en su provincia, al vicepresidente que es el amigo de Pepín Simón, el prófugo, que tenía comunicaciones ya no solo antes de ser presidente de la Corte, sino durante su presidencia en la Corte, como es el caso de Rosecrat. Otro miembro como Maqueda que tiene que dar explicaciones de las irregularidades que se detectaron y que abrieron una causa también en la obra social judicial. Y por último Lorenzetti, que se pasó 4, 5, 6, 7, 10 años jugando al truco con distintos gobiernos y en la etapa del 15 al 19 fomentando junto con su amigo Irursum, Bonadío, Estornelli y la caterva que incluso hasta inventó un asesinato como el caso de Nisman en contra de lo que había resuelto y dictaminado nada más y nada menos que el cuerpo médico forense de la propia Corte. Pero bueno, eso fue lo que pasó, por eso la gente está indignada, harta. La Corte le haría un gran favor a la República si presentan sus renuncias y con esto se abre una nueva etapa, con ampliación de la Corte, obviamente. Algo que no va a ocurrir, ¿no? De todas maneras, Moró, digo, no, me parece que Depende de la movilización de la sociedad. Este desempate entre esta caterva de gente que pretende sustituir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo con la Corte a la cabeza, porque no es solamente la Corte. Además de la Corte están todos los que están ahí refugiados en Comodoro Pi. La resuelve la sociedad movilizándose, como se resolvió cuando esta Corte quiso imponer el 2x1 en beneficio de los genocidas. ¿Usted va a ir a la marcha del 1 de febrero? ¿Cree que el Frente de Todos tiene que apoyarla públicamente, esa movilización? Yo no digo el Frente de Todos, porque este no es un problema del Frente de Todos, es un problema de la sociedad. A mí no me interesa la ideología que tengan los miembros de la Corte. Es más, si hay algún miembro de la Corte conservador que, por ejemplo, se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que sean empleados de la Embajada Norteamericana, de Clarín, de La Nación o de la Asociación Empresaria Argentina. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que todos los ciudadanos debemos ir, más allá de que pertenezcamos a la fuerza política que pertenezcamos, porque lo que está en juego acá es nada más y nada menos que el Estado de Derecho y la democracia, que esta Corte ya puso en riesgo durante toda su vigencia y que ahora vuelve a poner en riesgo porque trabajan solamente para los intereses que ellos representan, que son precisamente estos grupos económicos y mediáticos. Moró, le voy a cambiar de tema, lo que tiene que ver con la causa del armado judicial bonaerense, la Cámara filmando esa reunión en el Banco Provincia, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de que me responda sobre cómo evoluciona esa investigación en la Comisión Bicameral, quiero que escuche al abogado constitucionalista Gil Lavedra, quien habló en las últimas horas con respecto a la situación allí ocurrida. Dijo lo siguiente. La Argentina me parece que tiene de una vez por todas de raíz terminar con esta cuestión del involucramiento de los servicios de inteligencia, mejor dicho, de la agencia de inteligencia en cuestiones judiciales. Y por supuesto también que armar causas judiciales es un delito. Esto, bueno, tendrá que ser esclarecido a ver qué es lo que ocurrió. Nada tiene que hacer una agencia de inteligencia en una reunión de esta naturaleza. Esto es un padecimiento de hace mucho que tiene la Argentina. Lamentablemente el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, bueno, no lo cortó. Yo creo que fue un grave error la designación de los titulares. Los servicios de inteligencia no es para nombrar amigos, sino gente profesional, gente seria. Bueno, ¿qué opinión le merece, Moró, esto que dijo Gil Lavedra? Bueno, no puedo estar menos que de acuerdo con esa expresión. De todas maneras, también Gil Lavedra debería recordar que él estuvo involucrado en una operación de esa característica contra el Grupo Indalo. Él era el abogado querellante de esa causa que también fue armada, fabricada, con testigos truchos, con supuestos arrepentidos, y que además le costó nada más y nada menos que la libertad durante un tiempo bastante prolongado a los dueños de esa empresa.
Eso a mí me duele mucho porque Gil Lavera tiene un antecedente muy importante en su trayectoria, que es haber sido miembro de la Cámara Federal que condenó a los comandantes de las juntas militares del proceso. Pero creo que manchó esa trayectoria prestándose a ese tipo de maniobras. Ahora, sí es cierto lo que acaba de decir, por supuesto. Lo que pasa es que este no es un hecho aislado. Eso fue parte de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que se inició apenas Macri asumió el gobierno. A los 10 días de haber asumido ese gobierno, Macri dispuso que los fondos de la AFI volvían a ser reservados. Macri dispuso que la oficina de escuchas que estaba a cargo de la Procuración pasara a manos de la Corte. Y Macri, el 29 de diciembre, en una reunión privada con Lorenzetti, avanzó con la idea de incorporar los dos amigos de Pepín, el prófugo, a Rosati y a Rosenkrantz, a esa corte a la que le había pasado las oficinas de escucha. ¿Por qué? Porque no se podía espiar ilegalmente si no se tenían fondos reservados, porque no se podía espiar ilegalmente si no le sacaban la oficina de escucha a la Procuración, y porque pusieron en marcha en ese mismo momento ese gran plan de espionaje ilegal que se ha practicado en Argentina. Néstor. Diputado, ustedes tienen en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia una actividad intensa respecto de esto que se está investigando ahora en relación con la Mesa Judicial bonaerense. Mañana va a declarar allí un subcomisario de la Policía bonaerense. Ayer no fueron los empresarios que estaban citados con distintas excusas. ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Qué es lo que puede pasar en la bicameral y de qué manera lo que pase en la bicameral puede impactar en la investigación judicial que se desarrolla en los tribunales federales de La Plata? Bueno, puede pasar lo mismo que pasó con la investigación que inicialmente pusimos en marcha en abril del 2020 y que culminó en abril del 2021, donde demostramos que 307 ciudadanos argentinos y 170 organizaciones políticas, sociales, comunitarias, religiosas habían sido espiadas. Y eso lo hicimos diputado, si puede pasar lo mismo que pasó con eso, no es muy auspicioso, porque eso que ustedes presentaron, un trabajo que yo tuve oportunidad de leer y que es muy meticuloso, después cuando llegó a la Cámara Federal porteña terminó transformándose en una traducción de cuentapropismo de inteligencia. Bueno, sí, efectivamente, es así como usted dice. En ese sentido tampoco sería propicio la investigación que hicieron la fiscal Incardona y Auge, a la que le robaron la causa para llevársela a Comodoro Pi. Del mismo modo que robaron la causa de Dolores de D'Alessio para llevársela a Comodoro Pi. Por eso el problema vuelve a ser lo que le decía yo recién a su colega. El problema es que todavía está intacta de toda esta banda la pata judicial. Claro. En la Argentina hay dos poderes judiciales. El de Comodoro Pi, donde si bien físicamente no está en la Corte, políticamente está incluido, y el resto. Cuando el resto investiga y avanza contra el poder, salen estos señores que no son jueces de la ley, sino jueces del poder, a destrozar las causas, cajonearlas, meterlas en el papel, hacerlas papel picado, etc. Pero la investigación avanza y la impunidad desaparece. Sí. A ver, el problema que hoy tenemos en Argentina es el mismo que teníamos a la salida de la dictadura militar. Cuando termina la dictadura militar o está por terminar, Viñones dicta, como ustedes recordarán, por lo menos los que son mayores, dicta lo que se denominó la ley de autoamnistía. La ley de autoamnistía era el intento de que aquellos que habían practicado el genocidio quedaran amnistiados y no fueran imputados. Apenas asume Alfonsín, a los 4 días el Congreso la deroga. Ahora no hay ley de autoamnistía. ¿Saben lo que hay? Fallos de autoamnistía. Estos bárbaros que están en Comodoro Pi están dictando fallos de autoamnistía, porque como bien recuerda usted, después de todas las pruebas que se presentaron en el expediente judicial y en la investigación de la bicameral, Bertucci y Llorens dijeron que era un problema de cuentapropistas, con tanta mala suerte que a la semana de ese fallo vergonzoso, que los debería dejar afuera del Poder Judicial, apareció el video. Y el video es más que elocuente, porque muestra con voz y con imagen cómo funcionaba la asociación ilícita. Sí. Pero no una asociación ilícita criminal encabezada por Al Capone, sino una asociación ilícita encabezada por Macri, Larreta y Vidal. Moró. O sea, por el Estado de aquel momento. Gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias por ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias.
Varios capítulos quedan todavía, me parece, ¿no? De esta historia no terminado. Vamos a ir ahora al living porque ya están nuestros invitados. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la industria, de lo que tiene que ver con los precios cuidados, novedades de los últimos días. Ya están aquí, gracias a los dos por haber venido. Daniel Moreira, empresario PYME, presidente de la Asociación PYME y integrante del Frente Productivo, y Juan Fera, CEO de Marolio y integrante de la Unión Industrial de General Rodríguez. Gracias a los dos por estar acá. Antes de arrancar a hablar, escuchamos, si les parece, a el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien en las últimas horas hizo declaraciones sobre el acuerdo de precios cuidados. ¿Está ok? En estos 3 meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida a Rodrigazo, ¿no? De estallido de precios. Eso no pasó, por más que estuvimos 3 meses soportando esos pronósticos. Y hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme. Las empresas han trabajado, no sin tensiones, ¿no? Porque son 155 empresas, tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta, pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenía precios cuidados. La verdad que finalmente encontramos buena receptividad de las empresas. Bueno, comienzo con vos, Juan, porque si yo comparo la negociación que hubo en lo que fue entre las PASO y las generales con empresarios por parte de la Secretaría de Comercio y la que hubo ahora, pareciera que se negoció con personas diferentes o que se negociaron cosas diferentes. ¿Qué cambió? No, en realidad no cambia nada. Habitualmente todas las negociaciones son como las que dice Roberto. Lo que pasa es que después en los medios sale otra cosa. Siempre que discutimos precios cuidados, siempre nos ponemos de acuerdo, siempre, como él dice, tenemos tensiones, pero la verdad es que Precio Cuidado, que nació en enero del 2014, es una marca hoy y no hay industria que no quiera pertenecer a esa marca, estar en esa marca y vender y ofrecer. Realmente la nueva canasta, yo la estoy analizando bien hoy, y oferta todos los productos de la canasta básica de alimentos, de limpieza, de perfumería, trae volumen de ventas, retiene precios de otras marcas que no quieran subir, con lo cual la verdad es que nunca hubo desabastecimiento, como se dijo. Toda la industria entregó alimentos, limpieza, cosmética. Discutimos siempre, pero la industria siempre quiere estar en Precio Cuidado. Digo esto porque incluso en su momento se escuchaban voces de dirigentes de la oposición diciendo que esto no tenía que ver con un mercado viable, que lo que hacían era querer fundir a las empresas con precios cuidados. Digo, lo escuchamos de voces importantes, ¿no? Por parte de vos también. Si querés opinar, Daniel, sobre esto, por supuesto. Por eso digo, me llama la atención que ahora de repente se salga con un acuerdo y vos digas, es una marca, se quiere vender. No es lo que se había dicho en su momento. Es que pasó desde el 2014, te repito, y siempre se fue renovando. Nunca yo creo que fue un buen liderazgo de Augusto cuando lo lanza, donde al principio hubo dudas, los productos no eran quizás los que más se vendían, pero de repente la industria empezó a entender que era publicidad gratis, porque vos pones tu producto y tenés publicidad gratis todo el tiempo, y que después vas acordando los aumentos de precio, con lo cual, te repito, es un gran programa que contiene precios, que es un precio de referencia, y que mientras más trabajemos sobre el programa y mejor lo vayamos armando, mejor va a ser para todos. Daniel, te sumo con una plaquita que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con los números de la industria conocidos en las últimas horas. Son números del mes de noviembre, si no me equivoco, del año 2021. Un informe del INDEC que dice que la capacidad instalada utilizada es del 68,8%, 8,1% más que 2019. Agarro 2019 porque es el año de la no pandemia, ¿no? Es decir, una capacidad instalada muy alta. ¿Qué está pasando en la industria ahora? En general, bueno, y esos son los datos que lo muestran, o sea, hubo un crecimiento a partir, si vos mirás la curva, vos tenés que desde el 2016 empieza a haber la tendencia a la baja. En el fines del 2019 hay una pequeña tendencia hacia arriba, cae abruptamente hasta mayo, que fue cuando estuvimos todos guardados, cuando empezó la pandemia, y después hay una tendencia permanente hacia arriba con sus picos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un poco también hablando de lo que decía Juan, vos tenés un mercado interno que empieza a caminar y las pymes nos desarrollamos en el mercado interno. Entonces, todo lo que tenga que ver con la industria necesita ese mercado interno y empieza a producir. Tenés más demanda, tenés más producción,
las máquinas que vos habías tenido que ponerle el nylon arriba en la época del macrismo, las tenés que sacar, tenés que tomar trabajadores que empiezan a cobrar un salario, y esos mismos trabajadores son los que van a hacer el consumo del mercado interno, y es una espiral que se va abriendo sobre sí mismo. Ahora, estar en los niveles del 2019 es parte de la tendencia, pero obviamente... Claro, digamos que se compara con una base complicada. Igual si vos mirás toda la línea, hoy estaríamos más o menos en la misma capacidad del 2016, que es cuando arranca esta medición. O sea, estamos en ese nivel. Obviamente tenemos que crecer. El tema de la pandemia es algo complicadísimo, a nivel social, a nivel mundial, pero tenemos problemas serios con el tema de recién lo hablábamos con Juan, o sea, tenemos problemas serios con los trabajadores que se contagian. Eso les quería preguntar, entonces, porque las medidas de las últimas, ayer si no me equivoco, fueron del Ministerio de Salud, esto de, bueno, un contacto estrecho con las 3 dosis, si no tiene síntomas no se aísla, si tuvo COVID en los últimos 90 días, si está vacunado no se aísla, digo, es como una especie de rompecabezas, pero va encajando. ¿Favorece lo que es la producción para ustedes, lo que tiene que ver con los empleados, los aislamientos? Mira, lo que nosotros notamos del sector industrial es que día a día van cambiando las condiciones y la verdad es que el Estado no va lento en esos cambios, porque vamos pidiendo cosas, vamos comentando qué nos está pasando y rápidamente se actúa para que eso no pase, ¿sí? Nadie quiere parar, hoy la industria está con algo de tensión porque faltan algunos colaboradores, por contacto estrecho, por COVID, y encima en época de vacaciones, donde también además hubo vacaciones, digamos, todo ese combo sumado generó esto que está pasando hoy. También es cierto que los que empezaron a contagiarse en el principio de esta ola ya están volviendo, con lo cual empezamos a tener una nueva renovación. No podemos obligar a que la vacuna sea obligatoria porque entendemos que es una decisión personal de cada uno, pero sí incentivar a la vacunación porque ya vimos que es lo que salva las vidas, es lo que no estresa el sistema de salud. ¿Ustedes? Aparte hay una realidad, ¿no? Sí. Esto es algo extraordinario, lo que nos viene pasando hace 2 años es extraordinario, entonces muchas veces queremos resolver el problema con lo que uno sabe, pero tenemos que empezar, como decía Juan también, empezar sobre la marcha a ver cómo vamos ensamblando. Este tipo digamos, de cantidad de trabajadores que se contagian no era lo que pasaba el año pasado. Entonces, esto es lo que hay que tratar de ver y hay que tratar de charlarlo con los trabajadores, con el gobierno. ¿Están vacunados sus trabajadores? Digo, yo sé que es algo privado y nadie puede obligar a nadie, pero en general se han vacunado. En general están, por lo menos los míos, están todos vacunados. No obstante eso, yo tengo la mitad del plantel. Claro. O sea... No, pero digo, para comparar cifras en esto de, bueno, se ha hablado mucho de hacerla obligatoria. Recuerdo a Funes de Rioja diciendo, ojalá sea obligatoria. Yo comparto con Funes de Rioja, aunque legalmente no se puede hacer. Pero por ahí la gente se vacuna voluntariamente. Hay empresarios que te están diciendo, bueno, lo que pasa es que tenemos que pedir un pase sanitario. Y la verdad que hay que discutirlo, y hay que discutirlo con los trabajadores, con el gobierno. Otros te dicen, no, las ART te tienen que cubrir cuando vos, el trabajador... Las ART históricamente te cubren una cantidad de días que lo tenés que pagar vos como empresario y casualmente el trabajador empieza a trabajar un día antes que tengan que empezar a pagarlo ellos. Pero no es de ahora del COVID. Claro. Es de histórico. Es lo mismo que ahora estamos viendo todo el desastre que son las concesiones de Edesur y de Edenor porque están haciendo los cortes de luz permanentes. Y lo tenemos que discutir cuando hay luz, y las RT hay que discutirla siempre. Paradójicamente son 2 herencias de los 90. Las 2 cosas se implementaron en ese momento, porque tenemos que ver que estas discusiones las tenemos que dar entre todos. Mencionás a Edenor, Edesur, lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, y pienso en los tarifazos de los últimos, mejor dicho, del principio del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo afectó eso en la producción de ustedes? ¿Han recibido en su momento tarifazos? Quiero comparar las nosotros situaciones. hicimos una comparativa general cuando sucedió eso. En principio quiero decirte que cuando largaron el tarifazo del 5.000% y fueron para atrás y solamente a las casas particulares fueron para atrás y el tarifazo fue del 500 y del 1.000, a las pymes no le bajaron, a las pymes la tuvimos que pagar el 3.000 y el 5.000%, pero en ese momento el costo de la energía promedio más o menos orillaba un 5, un 7% según el rubro. Fue un trabajo que hicimos en el Frente Productivo. Después del tarifazo,
la parte energética era un 30% del costo. Y eso se siguió manteniendo. Lo que pasa es que fueron variando otro montón de cosas y se fue diluyendo. Pero en ese momento el impacto fue terrible. Es decir, no casualmente nos faltan 25.000 pymes, ¿no? Digo, la tarifa congelada actual empezó a significar menos en la torta, pero porque hubo aumentos de otro lado. En realidad lo que pasa es, vos tenés la composición del costo de un producto depende de materia prima, energía, de salario, de impuestos. Bueno, es toda una bolsa donde los industriales analizamos todo el tiempo. Mientras mantengamos este esquema de, yo no digo de subsidio, porque en realidad la energía se produce en Argentina. ¿Por qué tenemos que tener valores en dólares? Sí o sí, la hacemos acá. Entonces, mientras se mantenga un nivel de energía en el que está hoy, cada vez va a impactar menos en el costo del producto. Y después, bueno, van impactando los distintos costos que tenemos de cada producto. Es importante analizar que no podemos... Es muy difícil cuando te sentás con muchos industriales a discutir qué queremos como industriales, qué pretendemos del Estado, porque queremos no pagar nada, queremos todo resuelto. Yo, bueno, en un momento hay que entender y empezar a hacer discusiones serias de qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo avanzar. Lo que decía él, el mercado interno para la industria, para el comercio, es fundamental. La exportación es importante, queremos los dólares. Claramente, con un mercado interno que no funcione, no tenemos cómo movilizar nuestras industrias. Claro. Me quedé pensando en algo que decían Daniel sobre las maquinarias, y una demanda que aparece habitualmente es la cuestión de la divisa para lo que tiene que ver con bienes de capital, comprar materiales afuera, en algunos casos también insumos y demás. Pero sobre esa base se habla mucho del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre hablamos de que parece un tema muy macro, y uno se pregunta qué me afecta a mí, qué le afecta al vecino, qué le afecta al trabajador. Ustedes, desde sus sectores, digamos, si tienen una mirada sobre el acuerdo, sobre una necesidad de un acuerdo, ¿y cuál es o el beneficio o el perjuicio de un buen acuerdo o de un no acuerdo? Yo creo que el problema de los insumos difundidos, hay dos... Para hacerlo simple, ¿no? Digo, sí. Hay dos partes, digamos. Hay una serie de insumos difundidos que no los podés fabricar acá, no tenés vuelta. Y hay otra serie de insumos difundidos que vos sí podés encontrarle la vuelta. Yo voy a dar un ejemplo porque nos llevó justamente con el equipo de Feletti trabajarlo 3 meses desde la Mesa Nacional de Unidad Pyme, productores de Cuyo, bodegueros, que es el tema de la falta de vidrio, de frascos de vidrio, de botellas y demás. Tenemos empresas nacionales como Catorini, como Rigoló, que tuvieron que apagar un horno de vidrio con todo lo que significa porque no tenían consumo. Cuando empezó a haber el consumo, todo eso lleva un tiempo, pero la botella la necesitamos. Entonces, trabajar entre los productores, con la Secretaría, con los empresarios y demás, hizo de que a fin de este año pequeños bodegueros de Mendoza empezaron a recibir las botellas y hoy están terminando de recibir los que hacen las mermeladas y los tomates triturados y demás. Son pequeños acuerdos, pequeños avances que se dan en el marco de buscarle la vuelta en el mercado interno. ¿Por qué? El gobernador de Mendoza, con el mismo problema, lo que hizo fue ir a Turquía a ver qué botellas de vino importaban. Bueno, hay algunos insumos que te decía que se pueden hacer y otros que no. Claro. Hay que trabajar fuertemente porque eso también es una demanda del mercado interno, es una demanda de la industria y es mano de obra finalmente. Juan. Yo creo que honrar nuestras deudas es importante, se hayan tomado como se hayan tomado. Consideramos que un ajuste... volveríamos a la situación anterior donde parábamos fábrica, donde no habría consumo, que es lo que no buscamos. Los que invertimos, todos los industriales, hemos tenido las divisas para comprar máquinas nuevas, hemos podido traer máquinas nuevas. En algún momento se demoró algún producto terminado, es cierto, pero la verdad es que nunca hubo desabastecimiento, se ha traído todo lo necesario para la industria, con lo cual nosotros creemos que es importante acordar, porque eso claramente bajaría las tensiones sobre el dólar, que es algo que hablamos todo el tiempo, tanto tiempo, y la verdad que importamos a dólar oficial, giramos las divisas sin inconveniente, digo yo. Nosotros, el mercado se mueve a dólar oficial. Recordaba que cuando se suspendieron los planes de viajes en cuotas, en una resolución casi espejo, se amplió
la capacidad para compra de industrias de insumos del exterior. Te repito, no nos faltó insumo, hemos traído máquinas, estamos trayendo máquinas nuevas, muchos industriales para generar producción. Nosotros necesitamos un mercado interno que funcione para producir. Crecer para pagar, ¿no? Es una frase que se viene repitiendo mucho. Crecer es que crezcamos los argentinos como consumidores también internamente, así que ojalá realmente ocurra. Daniel, Juan, gracias a los dos por haber venido. Gracias. Hacemos una tanda en Desiguales, ya venimos. Que es la investigación del asesinato de Lucas González, pero ¿qué es lo que se quiere saber realmente? Hay novedades en lo formal y en lo profundo. En lo formal confirmaron el procesamiento de 4 oficiales por el supuesto encubrimiento, dejaron abierta la posibilidad de que haya algún delito más grave todavía. Cuando se juntan más de 3 personas para cometer un delito podría ser eventualmente una asociación ilícita. Es una hipótesis por ahí. Hoy, ¿te acordás que en el momento en que se produce el homicidio de Lucas González, las cámaras de seguridad captan a 2 policías que van corriendo, se acercan a los chicos, a los sobrevivientes? Esas policías estaban presas. Hoy la Cámara del Crimen les dictó la falta de mérito y las escarceló. Ahora nos están viendo desde su casa, están viendo Desiguales desde su casa. Pero más allá de esto, que es lo formal que viene ocurriendo, el lunes va a haber una ronda de reconocimiento sobre otra policía que estuvo en el lugar y que presuntamente brindó asistencia a los policías acusados de haber disparado de manera tal de perfeccionar una coartada. Más allá de eso, la investigación que llevan adelante el juez Martín del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbela tiene otra hipótesis, que esto que ocurrió es el emergente de una práctica habitual. ¿De qué estamos hablando? A ver, para encubrir un delito de esta naturaleza, un delito particularmente grave, un homicidio, se movilizó demasiada gente. Comisarios, inspectores, subcomisarios, gente importante dentro de la estructura de la fuerza. ¿Por qué se moviliza tanta gente para proteger a 3 que cometen un caso que en principio parece de gatillo fácil? Lo normal es que ellos cumplan ante la justicia y que la fuerza siga funcionando. Empezaron a tirar de esa cuerda y empezaron a acumular pruebas. Y la sospecha, la hipótesis es que esto no es un episodio aislado y que esos que estaban ahí hacían tareas ilegales, de esas que no se pueden confesar, y que el estamento intermedio, que es el que los encubrió, era como un dique de contención, ¿hacia dónde? Y hacia arriba. Ese tipo de investigaciones apuntan hacia los mandos superiores. Bueno, hacia allí va la investigación. Podés haber escuchado por ahí que dice, no, bueno, ya está, la investigación ya está, estos que están son todos los que encubrieron, los que mataron, se terminó aquí. Para una parte de la investigación probablemente sea así. Básicamente, para quien quería saber qué fue lo que pasó, quién los mató, listo, ya está. Pero hay detrás de esa trama un revés que parece apuntar hacia arriba. Pero la hipótesis sería en todo caso que la existencia prácticamente de un grupo protegido y contenido para ese tipo de acción. En ese caso en particular, un grupo. En otras acciones, en otros lugares, grupos similares. Es decir, un manual de estilo que se aplicaba ante hechos similares. Exactamente. No hacía falta orquestarlo. Con especial foco en la actividad de quienes trabajan de civil en la calle, que son los que tienen el contacto en el territorio, que son los que tienen el contacto en el territorio, donde ocurren los delitos, y ellos deberían estar investigando. Bueno, estos acá, y todos en algún momento confluyen en un mismo lugar. Hay que ver si logran, ¿no? Descubrir. Es una investigación muy compleja. Claro, es muy complejo. Muy compleja. Cuando decíamos ayer, la asociación ilícita es muy difícil de demostrar. Bueno, este tipo de encubrimientos, lamentablemente también. Gracias, Néstor. Gracias, Pablo. A los dos por haber estado en este miércoles. Mañana, jueves, 8 de la noche, nos volvemos a encontrar en horario de verano. Ojo que mañana va a ser calor de verdad. Cuidado con el agua, ya lo dijo el viceministro de Ambiente. Cuidado también con la luz. Nos vemos mañana. Que tengan buen jueves.